Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar en Para Todos Lados con José Jiménez, todo un referente en Europa en la reflexión sobre la estética. Gracias por compartirnos con nosotros estos minutos. Es un placer estar aquí. El placer siempre es nuestro. El señor José Jiménez es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, director del Instituto Cervantes de París entre el 2004 y 2007 y director general de Bellas Artes y Bienes Culturales entre julio del 2007 y julio del 2009. Promovió y dirigió en Madrid el Instituto de Estética y Teoría de las Artes 1988-1995. Fue director de la revista Creación 1990-1995 y es colaborador habitual en distintos medios de prensa desde hace más de 3 décadas y autor de una extensa obra. Hoy nos vamos a detener en uno de sus libros más emblemáticos, lo tengo aquí entre mis manos, Teoría del Arte, que le valió a su autor el Premio Europeo de Estética en el 2006. Contamos para esta entrevista con el acompañamiento de Jorge de los Santos, artista plástico y al que conocen ya como dinamizador y participante habitual en nuestros coloquios de filosofía. Jorge, buenos días. Buenos días, Juanjo. Bueno, al margen del extenso currículum del señor Jiménez, ¿qué es lo que le ha convertido en un auténtico referente en Europa sobre la reflexión de la estética? Y no hemos dicho ni la mitad, me temo, Ni la mitad, por eso. Ni la mitad. Ya sabes cómo es el tiempo en televisión. Mira, yo recuerdo una anécdota. Una vez estábamos viendo una exposición de arte conceptual de un artista conceptual. Te hablo de hace 2 décadas y pico. Estábamos viendo un crítico de arte de mucho peso en aquel momento, un artista conceptual pues que también estaba muy en boga y en boca de todos. Y entonces pues nos íbamos los 3 paseando por aquel recinto un tanto extraño, ¿no? Íbamos viendo pues los objetos con cierto detenimiento uno detrás de otro. Y entonces nos paramos como si hubiéramos visto pues no sé, la falange del dedo derecho de San Expedito delante de uno, que era una pieza un tanto peculiar, una pieza 3 círculos con unos incisiones dentro y tal. Nos quedamos un momento ahí observando, intentando conseguir una segunda lectura, hasta que apareció por detrás nuestro la señora de la limpieza. La señora de la limpieza es el gran referente crítico de las exposiciones de arte contemporáneo. Si después del montaje la señora de la limpieza te deja algo dentro de la exposición, es que la cosa funciona. Lo que no barre, lo que no quita, pues en fin, eso es que no va, ¿no? Entonces apareció la señora de la limpieza y colocó allí una pieza y nos pidió perdón y empezó a pasar la aspiradora. O sea, nos habíamos detenido los 3 delante de un enchufe. Quiero decirte que en aquel momento, o sea, 3, en fin, yo ya tenía una cierta formación en estos terrenos y ya me dedicaba a eso. En aquel momento, claro, nos encontrábamos absolutamente desvalidos frente a esa serie de objetos que, claro, que chocaban, digamos, con la concepción que todo el público civil, incluso en ocasiones, por eso te cuento esta anécdota un poco larga, ¿no? Incluso en ocasiones el público especializado pues tiene frente al objeto artístico, ¿no? Fue muy poco tiempo después cuando empecé a conocer la obra de José Jiménez y cuando verdaderamente vi el valor que tenía, el valor tutorial que tenía, es decir, siguiendo la etimología de acompañante, es el que te permite, pero claro, el arte hay que tener la voluntad de verlo. Se pasa un poco como con la astronomía, ¿no? Hay que tener la voluntad de mirar al cielo. En segundo lugar, hay que tener el telescopio, o sea, los instrumentales, como para poder ver pues, los anillos de Saturno, y al mirar, ver que estás viendo, y hay que saber interpretar eso que estás viendo, no solo ver, sino además saber interpretar. Y en estas tareas la labor de José Jiménez es fundamental. La anécdota que nos cuenta Jorge corre un poco peligro, ¿no? El de todo es arte, hasta un simple enchufe. No todo es arte y precisamente es muy importante tener criterios para distinguir no solo qué es arte y qué no es arte, sino la buena obra de arte de la que no llega a tener excesiva calidad. Es más difícil en el momento actual porque los criterios para valorar el arte de nuestro tiempo son más complejos, pero yo pongo siempre una comparación. Todo es empezar. E igual que en el caso de la natación o en el caso de la bicicleta uno es torpe en el comienzo, luego puedes desarrollar hasta estilo. Entonces hace falta iniciarse, tener esa voluntad de ir hacia el arte
y luego después hace falta continuidad. Pero poco a poco se va desarrollando un criterio, se va desarrollando una forma de apreciación y entonces es posible distinguir no solo qué es arte de lo que no es arte, sino arte de mejor calidad de arte que no llega a tenerla tanto. Pues si le parece, le vamos a poner un compromiso. Vamos a ponerle dos imágenes, Jorge, a ver si las dos son arte. Vale. A ver si las podemos ver. Esas imágenes, ahí las tenemos. Bueno, sí, son, claro, dos imágenes muy referenciales. Yo en una ocasión pues di un curso en la universidad sobre la imagen de Mona Lisa. La imagen de Mona Lisa, en principio, es una pintura. Se data en estos momentos en torno a 1503, aunque la fecha no es absolutamente segura, pero sí es seguro que es una de las obras de arte más importantes de nuestra tradición cultural. Fue una pintura sobre tabla de Leonardo da Vinci, que en estos momentos, pues por la situación histórica, fue adquirida por la corona francesa. En estos momentos se encuentra entre las colecciones del Museo del Louvre. Mona Lisa es probablemente la imagen de una obra de arte tradicional más repetida a lo largo de todos los siglos, y se da con ella una paradoja de la que yo hablaba en mi curso, que muchísimas personas no han visto la obra original, pero prácticamente todo el mundo conoce esta imagen. Entonces, este hecho fue lo que yo creo impulsó a distintos artistas de la vanguardia. La otra obra que tenemos es una intervención de Marcel Duchamp, pero también hay otra obra que utiliza la imagen de Mona Lisa del gran pintor constructivista ruso Kazimir Malevich, y lo que hace Duchamp es una intervención que implica una familiaridad con la imagen para sacarla de su contexto habitual, mientras que la imagen de Leonardo se asocia con el gran arte, la gran cultura, y induce en nosotros una actitud de reverencialidad. Lo que hace Duchamp, ya estamos en 1914, es llevar a una posición de cercanía esta imagen y hacer un gesto, el bigote y la perilla que añade, hacer un gesto en el cual implica decir, bueno, esta es una imagen que ya tenemos, nos la apropiamos, por lo tanto, sé capaz de intervenir sobre ella, actúa sobre ella. Este tipo de intervenciones, Duchamp les dio luego un nombre muy concreto, los llamó ready-made, que es una expresión del inglés americano. Fue a partir de 1915 cuando él encontró esta expresión, que significa ya hecho, literalmente ya hecho, es decir, algo que está disponible. ¿Y qué quería decir Duchamp con ello? Bueno, pues que habíamos entrado en una fase de cultura completamente diferente. Durante siglos el valor del arte se había basado, fundamentado en la capacidad de los artistas de producir con sus manos y con su cerebro imágenes de una gran potencia, de una gran proyección cognoscitiva y emotiva. Eso es la imagen original de Leonardo da Vinci. Y en cambio el artista de nuestro tiempo se encuentra con un problema, y es que prácticamente todo está dado en el universo de la reproducción técnica de la imagen. Duchamp probablemente fue uno de los primeros en ser conscientes de este hecho, y entonces lo que introdujo es una actitud de variación, de aproximación a esta imagen referencial de nuestra historia del arte, pero sobre la que habría en estos momentos que tener otro tipo de actitud. Naturalmente, el ready-made no es una obra en el mismo sentido que la pintura de Leonardo, pero sí es una intervención artística dentro de lo que es la cadena de intervenciones del arte de nuestro tiempo, del arte contemporáneo. Pero ¿cómo definiríamos entonces, Jorge, arte? Es decir, la definición de arte en el siglo XVI ¿nos vale ahora para el siglo XXI? La definición de arte nos debería valer. Lo que quizá no incluiría las mismas modalidades y sobre todo la misma finalidad del artista. La imagen no está completa. Al final de la imagen en Duchamp hay 5 letras, una L, una H, 2 O's y una Q. Cuando este anagrama, digamos, lo lees en francés tomando las iniciales, dice elle a chaud au cul, es decir, ella está cachonda o ella tiene el culo caliente, digamos, literalmente, ¿no? Que es, digamos, otra manera de jugar y de digamos, de cuestionar esa
esa representación. El arte son representaciones simbólicas de la realidad. En el caso de la Gioconda, en el caso de Leonardo, está ya afinando y llegando, digamos, al final de ese concepto que es el de la mímesis, ¿no? Es el representar la realidad sensible, la realidad fenoménica, es decir, una mujer, un árbol, una batalla. Mientras que Duchamp, bajo mi punto de vista, pues inicia una nueva pregunta, que es decir, ¿qué es el arte? O sea, esta obra, junto con muchas otras, especialmente de este artista, intenta plantear esa cuestión. O sea, el arte deja de ser algo, aunque seguimos utilizando esos criterios de validación, nos hemos quedado atrás con relación a las propuestas artísticas. El arte sigue siendo, lo seguimos intentando valorar con esos criterios, pues digamos del siglo XVI, mientras que ya no se dirige a nuestros sentidos, a nuestras emociones, aunque sigamos hablando de estética. Se dirige a una parte racional, o sea, nos pone adivinanzas para intentar responder a esa pregunta de qué es el arte y, por tanto, qué es el artista. Claro, el arte cambia a comienzos del siglo XX, por decirlo. Sí, cambia muy en profundidad en un proceso que va desde el último tercio del siglo XIX y que tiene, yo creo, luego una fecha muy marcada. Esta imagen que nos aparece, Las señoritas de Aviñón, 1907, de Pablo Picasso. Durante siglos, prácticamente desde el siglo XV hasta el último tercio del siglo XIX, el arte occidental funcionaba con un canon de representación muy preciso, basado en una convención, que es la convención de la perspectiva geométrica, que da la sensación de profundidad y de realismo, y que produce entonces lo que se llama ilusionismo figurativo, es decir, una figuración que te produce la ilusión de que la imagen que ves es real. Bueno, a partir del siglo XIX, y esto está muy relacionado con el cambio cultural, con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología, el arte empieza un planteamiento en el que, en lugar de ser simplemente imitación, reproducción ilusionista de imágenes, se plantea también la investigación cognoscitiva acerca de cómo son las imágenes, qué hay detrás de ellas. Y entonces, a partir de todo ese proceso, el criterio uniforme de representación que había estado vigente en Europa durante siglos empieza a cuestionarse. Las señoritas de Aviñón incorpora criterios de representación que no son los característicos de una forma simultánea, no son los característicos de Occidente de una forma simultánea. Lo que entonces se llamaba arte negro, la perspectiva de la representación de lo que se conoce como la escultura ibérica, y con eso que se plantea, bueno, pues algo que marcará el gran cambio para mí del arte contemporáneo. Cada artista tiene que plantearse su propio código de representación, el propio criterio en el cual él va a fundamentar la obra. Y esto es lo que entraña una mayor dificultad a la hora de apreciar el valor del arte de nuestro tiempo. Claro, señor Jiménez, porque